Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, una vez más, para presentarle su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Programa que presentamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, hora del este, 3:30 de la tarde, hora del centro, por esta su emisora Radio María USA en español, y que usted puede sintonizar y recomendar también a las personas para que bajen la aplicación de Radio María USA en español. Y entonces, o la Radio María Internacional, y allí pueden buscar directamente la de Nueva York y pueden encontrar ahí la transmisión de este programa y de otros muchos programas que son de mucha bendición. Vamos ahora a pedirle a ese Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija en este momento de aprendizaje en las cosas espirituales. Pues en este programa leemos libros de espiritualidad católica clásicos y los meditamos con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestra fuente de sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, ahora sí, listos para entrar al capítulo 7 del libro 3, me parece. Dejamos comprobar ahora si estamos en lo cierto, porque el libro Subida al Monte Carmelo se divide en varios libros en sí mismo, y estamos ahora realmente en el libro 3 exactamente, y vamos para el capítulo 7, y vamos a ver qué nos dice este capítulo, estamos hablando precisamente del tema de la contemplación, y San Juan de la Cruz, el autor, nos está ilustrando en las cosas que pueden oponerse a la contemplación. En este capítulo se trata del segundo género de aprehensiones de la memoria, que son imaginarias y noticias sobrenaturales. Y dice en el acápite 1, aunque en el primer género de aprehensiones naturales hemos dado doctrina también para las imaginarias, que son naturales, convenía hacer esta división por amor de otras formas y noticias que guarda la memoria en sí, que son de cosas sobrenaturales, así como de visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos por vía sobrenatural, de las cuales cosas, cuando han pasado por el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa, ahora en el alma, ahora en la memoria o fantasía, a veces muy viva y eficazmente, acerca de lo cual es menester también dar aviso, porque la memoria no se embarace con ellas y les sean impedimento para la unión de Dios en esperanza pura y entera. Pues bien, aquí San Juan de la Cruz realmente está tratando de que nosotros no caigamos en algo que nos va a impedir, dice, la unión con Dios de una manera pura y entera. Y entonces él dice que aquí la imaginación o los recuerdos de imaginaciones que hicimos pueden realmente interferir. Por eso es que nos está llamando la atención para que nosotros guardemos, dice, la memoria, ¿verdad?, de esas cosas que pueden realmente interferir en la unión con Dios. Porque dice que se quedarán impresas en nuestra memoria o alguna fantasía viva y eficaz. Y entonces esto va a hacer que, dice él, que no se embarace con ellas, o sea, que no se quede allí en estas memorias o en estas impresiones que están en nuestra memoria. Entonces, para impedirla, él va a decir ahora cómo podemos hacer. En el acápite 2 dice así: y digo que el alma, para conseguir este bien nunca sobre las cosas claras y distintas que por ella hayan pasado, por vía sobrenatural, ha de hacer reflexión
para conservar en sí las formas y figuras y noticias de aquellas cosas. Porque siempre hemos de llevar este presupuesto, que cuando el alma más presa hace en alguna aprehensión natural o sobrenatural distinta y clara, menos capacidad y disposición tiene en sí para entrar en el abismo de la fe, donde todo lo demás se absorbe. Porque como queda dicho, ningunas formas ni noticias sobrenaturales que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Luego también la memoria de todas estas formas y noticias se ha de deshacer para unirse con Dios en esperanza, porque toda posesión es contra esperanza, la cual, como dice San Pablo, es de lo que no se posee. De donde cuanto más la memoria se desposee, tanto más tiene de esperanza, y cuanto más de esperanza tiene, tanto más tiene de unión de Dios, porque cerca de Dios cuanto más espera el alma, tanto más alcanza, y entonces espera más cuando se desposee más, y cuando se hubiere desposeído perfectamente quedará con la posesión de Dios en unión divina. Mas hay muchos que no quieren carecer de la dulzura y sabor de la memoria en las noticias, y por eso no vienen a la suma posesión y entera dulzura, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Aquí termina este capítulo 7. Bien, en este acápite 2 nos está San Juan de la Cruz diciendo que todo lo que no sea de Dios tiene que salir del alma, tiene que vaciarse de todo eso, para que Dios llegue a ser todo en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos vaciarnos de esas memorias que pueden ser cosas inventadas, fantasías, como dice él antes, o pueden ser cosas que nos hayan sucedido, pero no las debemos retener nosotros en nuestra memoria a la hora de entrar en unión con Dios? Tenemos que entrar vacío de todo, es decir, desposeídos, dice él, realmente desnudos de todo, porque lo que dice al final es que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo, o sea, no puede entrar en esa unión con Dios. Es muy importante que nosotros estemos claros en esto, que es vaciarnos de todo, inclusive de aquellas cosas que pueden ser experiencias pasadas que creemos que son importantes, pero no lo son a la hora de entrar en la experiencia de Dios, porque Dios es infinito y Él puede darnos experiencias más concretas, más profundas y más cercanas a lo que Él es. Entonces, lo que podamos tener que, como referencia a la hora de entrar en esta unión con Él, puede ser que nos entorpezca. Por eso mejor es dejar todo. Vamos ahora al capítulo 8, que dice de los daños que las noticias de cosas sobrenaturales puede hacer al alma si hace reflexión sobre ellas. Dice cuántos sean. En el capítulo 1 dice 5 géneros de daños se aventura el espiritual si hace presa y reflexión sobre estas noticias y formas que se le imprimen de las cosas que pasan por él por vía sobrenatural. Y vamos entonces en el capítulo 2 a hablar del primero y el segundo y tercer daño. A ver, ¿cuáles son estos? Dice, el primero es que muchas veces se engaña teniendo lo uno por lo otro. El segundo es que está cerca y en ocasión de caer en alguna presunción o vanidad. El tercero es que el demonio tiene mucha mano para engañarle por medio de las dichas aprehensiones. El cuarto es que le impide la unión con esperanza con Dios. El quinto es que por la mayor parte juzga de Dios bajamente. Bueno, aquí los presenta los 5, ¿verdad? Que son 5 daños que se aventura el espiritual, se hace reflexión sobre noticias y formas que se le imprimen y que pasan por vía sobrenatural. Entonces, ¿cómo es esto? Es que uno puede confundirse una cosa por otra y entonces
puede estar en ocasión, dice, cerca de caer en alguna presunción o vanidad. Esto sí es peligroso. Cuando, teniendo uno experiencia de Dios, uno quiere hacer presunción de eso o envanecerse frente a los demás con esto que vamos recibiendo. Y dice que el enemigo nos puede engañar, ¿verdad? Eh, por medio de esas aprehensiones, de esas cosas que hemos nosotros experimentado. Y mejor es discernir bien lo que está pasando para que no recibamos o no seamos presas de este engaño. Y el cuarto es que esto nos va a impedir la unión en esperanza con Dios. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya lo habíamos dicho. Porque estas impresiones en realidad no vienen de Dios, sino que vinieron de nosotros mismos, nuestra imaginación y demás. Pero al asirse uno de eso, entonces ya no va a recibir lo que Dios quiere darle. Entonces, creemos a veces con esto, dice él en el quinto, que es Dios el que está actuando y entonces estamos de esta manera coincidiendo a Dios de una manera, dice él, muy baja, es decir, muy poca cosa realmente, porque él puede darnos más de ahí. Dicen en la capítulo 3, cuanto al primer género está claro que si el espiritual hace presa y reflexión sobre las dichas noticias y formas, se ha de engañar muchas veces acerca de su juicio, porque como ninguno cumplidamente puede saber las cosas que naturalmente pasan por su imaginación, ni tener entero y cierto juicio sobre ellas, mucho menos podrá tenerle acerca de las sobrenaturales, que son sobre nuestra capacidad y que raras veces acaecen. De donde muchas veces pensará que son las cosas de Dios y no será sino su fantasía. Y muchas de las que es de Dios pensará que es del demonio. Y lo que es del demonio, que es de Dios. Y muy muchas veces se le quedarán formas y noticias muy asentadas de bienes y males ajenos o propios, y otras figuras que se le presentaron, y las tendrá por muy ciertas y verdaderas, y no lo serán, sino muy gran falsedad. Y otras serán verdaderas, y las juzgará por falsas, aunque esto por más seguro lo tengo, porque suele nacer de humildad. Aquí está, la humildad y el discernimiento son los que nos van a ayudar a desentrañar de dónde viene cualquier experiencia espiritual para no engañarnos nosotros. Y esto podría ser complicado o parecer complicado, pero en realidad es fácil si nosotros nos mantenemos en la humildad y en la obediencia de Dios, para que no nos engañe el enemigo, ni nos engañemos nosotros mismos con experiencias que creemos que vienen de un lado y son de otro. Para eso también es bueno uno recurrir al director espiritual que nos puede ayudar en este discernimiento. Vamos a la capítulo 4. Y ya que no se engaña en la verdad, se podrá engañar en la cantidad o cualidad, pensando que lo que es poco es mucho, y lo que es mucho poco, y acerca de la cualidad teniendo lo que tiene en su imaginación por tal o tal cosa, y no será sino tal o tal, poniendo, como dice Isaías, las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y finalmente, ya que acierta en lo uno, maravilla será no errar acerca de lo otro, el cual, aunque no quiera aplicar el juicio para juzgarlo, basta que le aplique en hacer caso, para que a lo menos pasivamente se le pegue algún daño, ya que no en este género, será en alguno de otros 4 que luego iremos diciendo. Así es, no nos podemos engañar en la verdad. Y nos podemos engañar, dice él, por la cantidad o por la calidad, y pensando que es poco lo que estamos recibiendo y realmente es mucho, o que es mucho lo que estamos recibiendo y realmente poco. Y otra vez tenemos nosotros que entrar en esa presencia del Espíritu Santo para que Él en su discernimiento nos dé ese don de discernimiento y podamos nosotros saber qué es lo que estamos recibiendo y
de a dónde lo estamos recibiendo. Y si es solo el inicio o hasta ahí va a llegar la experiencia. Y entonces pedirle a Dios que Él sea el que nos siga ministrando y ayudando, ¿verdad? Por eso que dice que hay que permanecer pasivo, ¿verdad? Y con humildad, para que sea Dios el que nos ministre en este caso, y que nosotros, sin juzgar lo que estamos recibiendo, dejemos que Dios sea Dios, es decir, que Él haga lo que Él quiera hacer. Vamos a la capítulo 5. Lo que le conviene al espiritual para no caer en este daño de engañarse en su juicio es no querer aplicar su juicio para saber qué sea lo que en sí tiene y siente, o qué será tal o tal visión, noticias o sentimiento, ni tenga gana de saberlo, ni haga caso, sino solo para decirlo al Padre espiritual, para que le enseñe a vaciar la memoria de aquellas aprehensiones, pues todo cuanto ellas son en sí no le pueden ayudar al amor de Dios, tanto cuanto el menor acto de fe viva y esperanza que se le hace en vacío y renunciación de todo. Así es, lo mismo que decíamos antes, el director espiritual, aquí lo menciona como el padre espiritual, es el que puede ayudarnos a vaciar la memoria de aquellas aprehensiones para que ellas no entorpezcan el encuentro con Dios, es decir, que ellas no sean, en este caso, un obstáculo para que Dios se manifieste totalmente. Por eso hay que llegar a vaciarse de lo que ya tenemos y renunciar de todo lo que realmente creemos que hemos recorrido y dejar que Dios empiece de nuevo, es decir, que Él sea el que lo haga todo nuevo. Y con esto vamos a terminar la primera parte y continuamos después de la pausa. Invitamos a nuestros estimados oyentes a participar en el Libro de Oro, que es una iniciativa para el sostenimiento económico para el proyecto de Radio María, con un aporte mensual según tus posibilidades. Quienes están inscritos en el Libro de Oro son recordados diariamente en la Santa Misa y las demás oraciones que se ofrecen aquí en Radio María. Continuamos con su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Y estamos leyendo y reflexionando sobre el libro La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Vamos en el libro 3 al capítulo 9, donde nos dice del segundo género de daños, que es peligro de caer en propia estimación y vana presunción. En el capítulo 1 dice así: las aprehensiones sobrenaturales ya dichas de la memoria son también a los espirituales grande ocasión para caer en alguna presunción o vanidad, si hacen caso de ellas para tenerlas en algo. Porque así como está muy libre de caer en este vicio el que no tiene nada de eso, pues no ve en sí de qué presumir, así por el contrario el que lo tiene la ocasión en la mano de pensar que ya es algo, pues tiene aquellas comunicaciones sobrenaturales, porque aunque es verdad que lo pueden atribuir a Dios y darle gracias, teniéndose por indignos, con todo eso se suele quedar cierta satisfacción oculta en el espíritu y estimación de aquello y de sí, de que sin sentirlo les hace harta soberbia espiritual. ¿Qué lenguaje, verdad, tiene San Juan de la Cruz? Nosotros podemos llegar a la soberbia espiritual, es decir, a la vana presunción, porque estimamos que lo que estamos recibiendo de Dios es algo grande, algo de que presumir. Y entonces allí es un peligro realmente. Y tenemos nosotros que considerar siempre, dándole gracias a Dios y considerarnos indignos, ¿verdad? Como dice él aquí, de todo lo que estamos recibiendo y no tener ninguna especie de presunción o cierta satisfacción oculta en el espíritu, sino agradecimiento nada más a Dios y sin valorar si es poco o mucho. Solo Él sabe hasta dónde. Me acuerdo de una experiencia de una persona que recibió
un avistamiento, podemos decir, es decir, un momento en que Dios se le acercó y esa persona consideró que era demasiado y le pedía a Dios que no más. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos poner límite a lo que Dios nos está dando? Porque Él es quien sabe lo que podemos recibir. El mismo Jesús dijo, ustedes están así y les estoy hablando de las cosas de la tierra. ¿Qué tal si les hablara de las cosas del cielo? Porque no estamos nosotros listos para esto, como decía San Pablo. Ni ojo humano vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y muy probablemente al Dios manifestarse por entero con toda su gloria, no vamos a resistir, ¿verdad? Como consideraban en el Antiguo Testamento, que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Pues nadie puede experimentar todo lo que es Dios y seguir viviendo, porque explotaríamos de dicha, de felicidad. Y Dios nos va dando de a poquito, pero no le vamos a poner límite. Él sabe hasta cuándo podemos recibir. En la Capítulo 2 dice, lo cual puede ver ellos bien claramente en el disgusto que les hace y desvío con quien no les alaba su espíritu, ni les estima aquellas cosas que tienen, y la pena que les da cuando piensan o les dicen que otros tienen aquellas cosas o mejores, todo lo cual nace de secreta estimación y soberbia, y ellos no acaban de entender que por ventura están metidos en ella hasta los ojos, que piensan que basta cierta manera de conocimiento de miseria o de su miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y satisfacción de sí mismos, agrandándose más de su espíritu y bienes espirituales que del ajeno, como el fariseo que daba gracias a Dios, que no era como los otros hombres, y que tenía tales y tales virtudes, en lo cual tenía satisfacción de sí y presunción. Lucas 18:11, los cuales, aunque formalmente no lo digan como lo tienen habitualmente en el espíritu, y aún algunos llegan a ser tan soberbios que son peores que el demonio, que como ellos ven en sí algunas aprehensiones y sentimientos devotos y suaves de Dios, a su parecer ya se satisfacen de manera que piensan están muy cerca de Dios, y aún que los que no tienen aquello están muy bajos, y los desestiman como el fariseo al publicano. Así es, mis hermanos, por eso no ponemos límites a lo que Dios nos está dando, entendiendo, por ejemplo, que ya es demasiado, como decía antes, o que estamos muy por encima de todos los demás. Pues no, nosotros no vamos nunca a juzgar a los demás basado en lo que hemos recibido, pues no sabemos cuánto más Dios quiere darnos y no sabemos cuánto le está dando Dios a otras personas. Y allí podría haber no solo orgullo, soberbia espiritual, sino también envidia cuando nos están diciendo que esta otra persona recibió tal o cual cosa, o más todavía que nosotros. Y podemos entrar en una competencia espiritual, y no es eso lo que Dios quiere. Él quiere darnos a cada uno, se quiere dar a sí mismo a cada uno de nosotros, y es todo. Él quiere darnos todo a cada uno. Sin embargo, nosotros somos los que ponemos límite a la acción de Dios. A Capítulo 3 dice, para huir este pestífero daño a los ojos de Dios aborrecible, han de considerar dos cosas. La primera, que la virtud no está en las aprehensiones y sentimientos de Dios, por subidos que sean, ni en nada de lo que a este talle pueden sentir en sí, sino por el contrario, está en lo que no sienten en sí, que es en mucha humildad y desprecio de sí y de todas sus cosas, muy formado y sensible en el alma, y gustar de que los demás sientan de él aquello mismo, no queriendo valer nada en el corazón ajeno. Así es, hay que huir de ese daño, ¿verdad?, que es aborrecible a los ojos de Dios, la presunción, la soberbia, ¿verdad? Entonces, si tenemos algo, si Dios nos ha dado algo,
Entonces, aunque sea algo grande, que lo consideremos así, nosotros debemos sentir o debemos realmente asumir que es la medida que Dios quiere darnos. Él sabrá, como dijo Jesús, Él le va a dar a cada uno una medida apretada y abundante, ¿verdad? Entonces, si nosotros sentimos que ya nos dio mucho, debemos mantenernos en mucha humildad, dice, y desprecio de sí. Porque con esto vamos a realmente prepararnos para que Dios nos dé todo lo que quiera darnos y seguir adelante en la profundización de nuestra experiencia espiritual. En la capítulo 4 dice: lo segundo, han menester advertir que todas las visiones y revelaciones y sentimientos del cielo, y cuanto más ellos quisieran pensar, no valen tanto como el menor acto de humildad, la cual tiene los efectos de la caridad, que no estima sus cosas ni las procura, ni piensa mal sino de sí, y de sí ningún bien piensa, sino de los demás. Pues según esto conviene que no les hinchan el ojo estas aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para quedar libres. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros, cuando recibamos algo, debemos ponernos en una posición de que eso fue lo que Dios quiso y punto. Y seguir adelante con una sencillez la que tenían los santos. Por ejemplo, Santa Faustina tenía tantos momentos en los cuales Dios se le manifestaba, y ella seguía bien sencilla en su vida espiritual y no andaba ufanándose de eso, ¿verdad? Tenemos que hacer siempre el menor acto de humildad posible todo el tiempo, y tenemos que mantener la caridad hacia los demás. Y si tenemos algún bien, pensar como si no lo hubiésemos recibido. San Pablo habla un poco de eso, que el que tiene tal cosa viva como si no la tuviera. Y esto puede aplicarse a lo espiritual también. Vivir como si no hubiésemos recibido eso, aunque agradezcamos a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, frente a los demás, tenemos que seguir viviendo de una manera bien sencilla. Vamos ahora a la capítulo 10, dice: del tercer daño que se le pueden seguir al alma de parte del demonio, por las aprehensiones imaginarias de la memoria. La capítulo 1. Por todo lo que queda dicho arriba se colige y entiende bien cuánto daño se le puede seguir al alma por vía de estas aprehensiones sobrenaturales de parte del demonio, pues no solamente puede representar en la memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan verdaderas y buenas, imprimiéndolas en el espíritu y sentido con mucha eficacia y certificación por su gestión, de manera que le parezca al alma que no hay otra cosa sino que aquello es así como se le asienta, porque como se transfigura en ángel de luz, parécele al alma luz, y también en las verdaderas que son de parte de Dios, puede tentarla de muchas maneras, moviéndole los apetitos y afectos, ahora espirituales, ahora sensitivos, desordenadamente acerca de ellas. Porque si el alma gusta de las tales aprehensiones, le es muy fácil al demonio hacerle crecer los apetitos y afectos y caer en gula espiritual y otros daños. Gula espiritual, así es, mis hermanos. Hay gente que están de retiro en retiro, etcétera, buscando siempre alguna experiencia espiritual, pero no se le ve realmente que cambia sus actitudes, que cambian su manera de actuar, sus hábitos. Y entonces dice que no se le asienta, ¿verdad?, eso que ha recibido, que no se transfiguran ellos en ángel de luz, ¿verdad? Y entonces realmente lo que estamos recibiendo no nos está ayudando en nada. Entonces mantenemos apetitos y afectos espirituales sensitivos, pero son desordenados porque no hacen crecer los verdaderos apetitos y afectos que debemos recibir, o sea, el deseo de Dios.
En el acápite 2 dice: y para hacer esto mejor suele él sugerir y poner gusto, sabor y deleite en el sentido acerca de las mismas cosas de Dios, para que el alma enmelada y encandilada en aquel sabor se vaya cegando con aquel gusto y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor, a lo menos ya no tanto en el amor, y que haga caso más de la aprehensión que de la desnudez y vacío que hay en la fe y esperanza y amor de Dios. Y de aquí vaya poco a poco engañándola y haciéndola creer sus falsedades con gran felicidad. Porque al alma ciega ya la falsedad no le parece falsedad, y lo malo no le parece malo, etc. Porque le parecen las tinieblas luz y la luz tinieblas. Y de ahí viene a dar en mil disparates, así acerca de lo natural como de lo moral, como también de lo espiritual, y ya lo que era vino se le volvió vinagre, todo lo cual le viene porque al principio no fue negando el gusto de aquellas cosas sobrenaturales, del cual como al principio es poco o no es tan malo, no se recata tanto el alma, y déjate estar y crece. O déjale estar y crece como el grano de mostaza en árbol grande. Porque pequeño hierro, como dice en el principio, grande es el fin. Y en la capítulo 3 dice: por tanto, para huir este daño grande del demonio, conviene mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en tal gusto y cayendo, porque al gusto y deleite y sabor, sin que en ello ayude el demonio de su misma cosecha, ciegan al alma. Y así lo dio a entender David, cuando dijo: por ventura en mis deleites me cegarán las tinieblas, y tendré la noche por mi luz. En el Salmo 138:11. Pues bien, lo que nos acaba de decir San Juan de la Cruz en estos dos acápites, el 2 y el 3, de este capítulo 10, dice que nosotros debemos hacer un vacío y una desnudez para que podamos tener esa cercanía de Dios, porque puede que al final amemos más las manifestaciones o las consolaciones que Dios nos da que a Dios mismo. Entonces esto puede cegarnos, y entonces lo que es luz realmente es una tiniebla, ¿verdad? Y confundimos una cosa con la otra, y el vino, dice, se vuelve vinagre porque acabamos gustando el sentimiento de la presencia de Dios que a Dios mismo. Y entonces esto, dice, es malo y puede ir creciendo, ¿verdad? Y cuando crece, llegará un momento que va a ser un gran problema al final, ¿verdad? Un gran error por dejarnos llevar hasta allí. Entonces, dice él al final: conviene mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en tal gusto y cayendo, porque el gusto y deleite y sabor, esto en realidad son cosas que el demonio puede utilizar y puede llegar a cegar nuestra alma. Así es que debemos experimentar la presencia de Dios y debemos anhelar esa presencia, pero en definitiva no por las sensaciones que tenemos cuando Dios está presente, sino por el amor que le tenemos. El estar con Él será un anhelo permanente en cada uno de nosotros. Bien, con esto terminamos el programa de hoy, agradeciendo a todos por su sintonía. Y recuerden seguir en sintonía con esta estación Radio María, que es la iglesia en su casa, y colaborar con todas las campañas que se realizan para que sigamos creciendo y sigamos llegando a todos los hogares. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima.